Buenas. Bueno, bienvenido a nuestra última edición de este año 2022 de el consultorio de mercados. Bueno, básicamente este año ha sido para guardar en la historia, es decir, para ver, por ejemplo, el tema de la renta fija. Tenemos que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial para ver las caídas que ha habido en renta fija. La renta variable no se ha comportado muy bien en muchos casos, en el caso del Nasdaq con unas caídas superiores al 25%, y varios mercados en todo el mundo han tenido choques y movimientos muy volátiles que esperemos que el año que viene no se repitan menos. Entonces, ante esto, esta mañana Bank of America decía que era buena oportunidad para el año que viene entrar en renta fija o ir entrando en renta fija. Ahora lo vamos a consultar con Luis. Y vamos a esperar a ver qué pasa con este rally de Navidad que tampoco se ha dado este año. Bueno, Luis, buenos días y cuéntame un poquito, a ver, con respecto a este año. A ver, ¿qué ha pasado? Básicamente, así a modo de resumen, y ¿es buen momento para tocar la renta fija ahora que ha bajado tanto como no ha bajado nunca o casi nunca en la historia que estamos vivos? ¿No? ¿Qué tal, Alberto? Hola a todos. Sí, bueno, este año, como bien dices, es un año históricamente malo para la renta fija. Hay mucha gente que nos pregunta, la bolsa este año no ha ido bien, vaya caídas, y dices, bueno, las caídas de la bolsa son casi normales, cada cierto tiempo, pues estas caídas, pues no pasa nada, es unas caídas del 10, 12 en la mayoría de índices. Es verdad que el Nasdaq, con su componente tecnológica, pues ha caído bastante más, pero no deja de ser un índice sectorial, por lo tanto, queda minorado con otros sectores americanos que sí que han ido relativamente bien y que en global es una caída normal de mercados. ¿Se puede repetir lo que pasó en el 2000? No, yo creo que .com. yo creo que no. Yo creo que es muy diferente el escenario. En la burbuja del .com veíamos empresas que crecían muchísimo sin dar esa rentabilidad real. No a los accionistas, que sí que se la daban por la burbuja, sino esa rentabilidad real de negocio. Es decir, eran empresas que eran máquinas de perder dinero, con unas perspectivas muy altas. Internet es el futuro, era el mantra en ese momento. Y es verdad, Internet es el futuro, nadie decía que no. Pero las empresas estaban muy endeudadas, muy endeudadas, empresas sin beneficios actuales, empresas sin poder de mercado, porque evidentemente nadie las utilizaba, pues no tenían poder de mercado. Y a día de hoy esta caída de la tecnología es muy diferente. Es verdad que hay empresas que es verdad que el metaverso es el futuro, los criptoactivos son el futuro, que están un poquito en el aire, que no son rentables y que no se sabe bien hacia dónde irán, que aunque sea en el futuro puede ser con otras empresas, pero el peso grande de la tecnología pues son las Amazon, cero deuda, caja brutal, poder de mercado increíble, por lo tanto no le afecta ni la inflación ni los tipos, caída fuerte de bolsa, por lo tanto potencial. Las Apple, más poder de mercado que tiene Apple, que abre el iPhone 17 y hay colas en las tiendas, cero deuda. Alphabet, Google, lo mismo. Microsoft, lo mismo. Encima son valores growth o cíclicos. Al final Microsoft vende empresas y las empresas son cíclicas. Por lo tanto, es un escenario totalmente diferente. Y con respecto a la renta fija, a ver, cuéntanos un poco qué pasó este año y qué se espera para a ver si esto de Bank of America que decía esta mañana es verdad o no. Pues mira, la caída de renta fija es brutal, la subida de intereses verticales en prácticamente todos los bancos centrales, Inglaterra, Reino Unido, zona euro, Reserva Federal, Suiza incluso ya está en tipos positivos, que eso sí que no se veía hace 1000 años. Japón es el único que se mantiene con sus problemas de deflación prácticamente perennes y metidos en vena casi, por lo tanto dejemos de lado Japón, el resto del mundo pues subidas muy verticales. Esas subidas verticales lo que ha hecho que los precios de la renta fija cayeran mucho, que los fondos de renta fija cayeran mucho. ¿Qué se puede esperar ahora? Pues yo creo que igual que esa subida de tipos ha sido tan vertical, podemos ver un estancamiento en la subida de tipos, incluso bajada de tipos relativamente breve. Es verdad que esta semana pasada los bancos centrales anunciaron que no pararán de subir tipos, pero sí que veremos al menos frenazo. Ese frenazo ya provoca que los tipos en mercados secundarios, que son los reales, la deuda pública, el Euribor para quien esté hipotecado, pues incluso se puedan girar, igual que empezaron a subir antes de las subidas de tipos reales. Entonces, ante ese escenario, yo creo que los inversores tenemos
que hacer un trabajo de decir, bueno, hasta hoy cómo hemos estado invertidos en renta fija. Teníamos duración larga, que son los más sensibles a tipos de interés y por tanto nuestros fondos han caído 10, 12, 15%, o teníamos duración corta y los fondos nos han caído un 2, 3, 4%. Si somos los de los segundos, pues mirar si el fondo mantiene esa duración larga, si son fondos de calidad, si son fondos que... Esto es lo que te iba a preguntar, claro. perdona. Pero, por ejemplo, en el tema de esto, soy una persona mayor con mis ahorros en renta fija, han bajado un 20%, obviamente, ya no me fío del banco que me lo vendió. ¿Cómo busco una alternativa mejor? Primero, si te han vendido algo que te han vendido como seguro y te cae un 20%, vete de ese sitio. No de ese fondo, sino de ese sitio. Eso es el primer consejo que se da. Y después hay que mirar un poquito la cartera del fondo. Quien haya perdido un 20% tiene complicado. Ese ya lo ha perdido. Es verdad que lo puede recuperar con el tiempo, porque al final esas emisiones pues volverán a su sitio, porque al final son emisiones a largo plazo que vencen a un precio determinado. Y es verdad que algunas podía haber negativas y que pierden un poquito, pero una buena parte recuperarán. Pero claro, el problema es que no tenían que estar en ese momento cuando se esperaba subida de tipos. Ahora que se espera bajada, sí que hay que estar en esos. Vale. Pero claro, una cosa es el fondo del banco, marca banco concreto, que a lo mejor no esté tan buena calidad como podría ser un fondo de Goldman Sachs, de Nordea, de Evli, que es un poquito lo que me gustaría. ¿Me podrías mostrar algunos fondos que mira, tuvieras de renta fija? Mira, hacia un poquito alternativos. Aquí vamos a abrir los más concretos que yo creo que se verán mejor beneficiados en este escenario. Voy a abrir 3, pero será muy rápido, ¿eh? No os preocupéis que no os voy a matar con datos, pero para que veáis un poquito duración y la rentabilidad de todo, porque un fondo es un conjunto de activos, en este caso un conjunto de emisiones de deuda, que a vencimiento van a dar una rentabilidad. Pues el conjunto de todos los que tiene el fondo, qué rentabilidad van a dar y con qué riesgo están. Por ejemplo, tenemos este de Evli, que es una gestora finlandesa, por lo tanto especializada en mercado nórdico, y fijaos que no sé si se ve bien, voy a ampliar un poquito por si acaso, pero yo creo que se ve bien. Sí, se ve bien. Miraos cómo una duración efectiva de 2 años, es decir, el conjunto de activos que tienen vencerán en 2 años, va a dar una rentabilidad del 5,30%. Es decir, tienes de aquí a 2 años prácticamente un 10 no asegurado, porque puede haber quiebras en esas empresas, puede haber problemas, pueden rotar empresas, pero desde luego este 5 antes no lo teníamos. Por lo tanto, ahora es cuando hay que derivar a este 5% anual. Fijaos que además con cierta solvencia, no estamos hablando de bonos basura, aquí vemos que tiene triple B y B la mayor parte de la cartera. No es investment grade, no es el mayor grado de seguridad, pero sí es son ratings de empresas relativamente solventes. Tenemos este de Goldman Sachs de High Yield. Este sí que podría tener un poquito más de riesgo de cartera. Un segundito que no se me ha abierto bien, ahora le vamos a dar. Vale. Fijaos cómo ya está en BB y en B, un poquito más de riesgo de solvencia de estas empresas que tiene, pero estamos yendo a una TIR del 9%, una rentabilidad del 9% anualizado, con un vencimiento evidentemente un poquito más largo, para que haya de 4 años, que en esos 4 años seguramente habrá bajadas de tipos, por lo tanto ese 9% será más, porque el precio irá subiendo, por lo tanto seguramente nos irá dando más. Y el último que quería enseñar es el Nordea European Cover Bond, que es un fondo que tiene su versión de duración corta, son cédulas hipotecarias, es decir, los bancos titularizan las hipotecas y las venden a fondos de inversión. Por lo tanto, es lo más seguro prácticamente que hay, porque... ¿De qué casa es este? De Nordea. Nordea, otra gestora finesa. Si os fijáis, una gestora americana, 2 finesas. Son gestoras con una tradición en renta fija muy superior a la que pueda tener el banco donde tengáis domiciliada la nómina. Por lo tanto, hay que ir a buscar un poquito ahí. Son accesibles a cualquier inversor, con un mínimo de inversión de 1, de 2.000 euros, creo que el que más. Por lo tanto, ahí no os preocupéis por eso. Fijaos que aquí
el rating sí que es mucho mejor, prácticamente todo es AAA, porque son hipotecas. Si no pagan, el fondo se queda el inmueble. Y no, las hipotecas en países nórdicos no son como las de la crisis de 2008 aquí. Pero hacemos hincapié siempre en que esto no es una recomendación, sino una opinión, ¿verdad? Claro, claro, yo aquí estoy mostrando ejemplos de fondos que se están beneficiando Cada uno de esta... tiene que Correcto. hacerse ver por un asesor financiero propiamente antes de... Correcto, porque al final, imagínate que tú tienes una cartera que tienes ya renta fija comprada, bonos del tesoro, lo que sea, no metas más. O que ya tienes un fondo, pues a lo mejor hay que cambiarlo. Los fondos hay que tomárselos como eso, como, pues no te digo compra estos 3 fondos, ni mucho menos, a lo mejor te bastaría uno de los 3, o 2 de los 3, o ninguno dependiendo de lo que tienes, o si eres un inversor con mucho riesgo, pues vas a las acciones, o si no quieres asumir ni siquiera este riesgo, pero son ejemplos de cómo cambiando a duraciones un poquito más largas y cómo en un caso más riesgo de solvencia, y otro con prácticamente la solvencia de los activos prácticamente garantizada, AAA casi todo, como con 3 fondos diferentes entre ellos podemos aprovechar lo que ha sido hasta ahora una fuerte caída de la renta fija y que esperemos que ahora venga una recuperación, pues para acelerar esa recuperación. Ya que hemos perdido en renta fija, pues intentar acelerar esa recuperación. Y hablando de recuperación o de rallies, la Navidad que normalmente trae rallies, ¿qué pasó este año? Pues mira, es que... ¿Es malo? ¿Qué pasó? Curiosamente, se habla mucho del rally Navidad, se habla mucho de agosto, hay muchas estacionalidades en bolsa, se habla de rally en Navidad por 3 factores que los digo muy rápidamente. Uno es porque se dice que las grandes gestoras maquillan resultados a final de año. No tiene sentido alguno, si no lo maquillarían durante todo el año. Por lo tanto, olvidaos de eso. Si estás dentro de una gestora, sabes que es inviable por grande que sea. El segundo es porque se hacen muchas aportaciones a planes de pensiones. Es verdad que se hacen muchas aportaciones, pero ese peso en todo lo que se mueve diariamente en enero, febrero, marzo, abril, la bolsa o la renta fija, pues es insignificante. ¿Vale? Además hay mucho plan de pensiones conservador, que por lo tanto no afectaría a la bolsa. Y el tercero es porque como se hace más consumo en Navidades, las empresas suben, ni mucho menos. Nosotros cuando analizamos empresas sabemos que hay algunas que en Navidades venden más, y eso ya lo incorporamos en los análisis. Diferente es que después esas Navidades hayan vendido menos, pero eso lo veremos en el informe trimestral que sacarán finales de febrero, mediados de marzo. Por lo tanto, esos 3 argumentos, olvidaos que son falsos. Y de hecho, en la práctica, Alberto, no hay rally de Navidad históricamente. La estadística nos dice que es de los peores meses del año, diciembre. ¿Sí? Correcto. Incluso hay bolsas que es negativo, diciembre, de promedio. Por lo tanto, no es cierto eso. De hecho, en el económico de esta semana salía un gráfico comparando, ya lo colgaremos en redes sociales, comparando diciembres con la media del resto de años. Y en todos los casos está por debajo y en algún caso en negativo. Por lo tanto, no os volváis locos con frases hechas en bolsa. Si hay que estar invertidos, quien quiera estar invertido, que esté invertido en diciembre y que esté invertido en marzo y que esté invertido en agosto. Que no haga movimientos por estacionalidad. Y es verdad que este diciembre pues no ha ido bien, veníamos de un octubre y un noviembre muy bueno, y los bancos centrales pues se han acabado de cargar el diciembre, veremos, oye, porque quedan 2 semanas, claro, que nunca se sabe. Siempre. Ahora, cambiando un poquito de tema, en estas Navidades el consumo se está yendo hacia la distribución, es decir, vemos empresas que el otro día compré en Wish una cosita y ya hacen el track de dónde va el paquete. Lo mismo hace Amazon, lo mismo, es decir, están poniendo mucho énfasis en esa distribución, en ese control de distribución. Entre estas hay una empresa logista, creo que se llama, que ha entrado en el IBEX, ¿no? Entiendo. Sí, hoy mismo ha entrado en el IBEX, para que lo esté viendo en directo, hace unas horas ha entrado, que lo habían diferido. El lunes 19 entraba en el IBEX, una de las acciones, ahora mostraré un poquito, una de las acciones más exitosas, diría, de España, pero del mundo. Ahora veremos qué rentabilidad están dando. Y desde luego la distribución, la venta, yo creo que ha cambiado radicalmente de años ahora acá. Y la pandemia hizo que el cambio fuera muchísimo más rápido. Es decir, pues el takeaway, el Just Go, todo el click and toda la distribución. Toda la distribución ha cambiado muchísimo, se abaratan mucho costes.
Es verdad que es un perjuicio para la pequeña empresa y yo creo que siempre hay que animar a las familias y a las empresas que compren en pequeña empresa y también se tendrán que adaptar a este nuevo modelo de distribución, pero es verdad que hay un antes y un después. Y ahora vemos un poquito Logista, ahora os lo pongo en pantalla, creo Sí. que ya se ve, fijaos qué subida vertical. En este año esa subida es de lo que llevamos de año de un 33%. O sea, con bolsas cayendo, ¿eh? Es Cuando decir, todo el IBEX estuvo exacto, manteniéndose y mal manteniéndose. exacto. La pregunta, ¿es momento de comprar ahora? Logista sigue siendo una empresa sin deuda, como tantas distribuidoras, porque al final los costes fijos son pequeños, con un crecimiento de rentabilidades, de rentabilidad del negocio, con un crecimiento de ingresos, es decir, una empresa que podríamos catalogarla de calidad. Es verdad que una subida vertical aquí como vemos desde, por ejemplo, octubre hasta ahora, del 31%, es decir, una subida vertical, pues es verdad que hay que tener cuidado técnicamente. Fijaos cómo lleva unos días, pues cuidado, que está ahí, que no sabe si continuar con la tendencia alcista. Las recomendaciones de los analistas es de compra, si se ve, fijaos que 9 analistas recomiendan compra fuerte, 2 compra y solo 1 mantener, ninguno vender. El precio objetivo medio es un 8% superior al actual, tampoco es mucho. Tampoco, si vemos otras acciones, pues que tenemos potenciales de revalorización entre un 40 y un 80% en algunos casos, pues evidentemente por esa subida vertical. Y otra cosita que creo que es importante, tú lo has comentado y lo hemos comentado, entrar en el IBEX, que entre en el IBEX, mucha gente dice, vale, entra en el IBEX, fondos que tienen que comprar IBEX o casas de análisis o bancos de inversión que tienen que comprar IBEX van a comprar Logista. Primero, Logista pesa muy poco en esta nueva ponderación del IBEX, ahora no recuerdo cuánto, pero muy poquito. Y segundo, que históricamente, igual que lo que decíamos antes del rally de Navidad, las últimas empresas que han entrado en el IBEX, casi todas están perdiendo desde su entrada en el IBEX. Y casi todas venían de subir. ¿Por qué? Porque el IBEX al final tiene en cuenta la capitalización y cuando una empresa sube tiene más capitalización. Formamos el número de acciones por precio. O sea, pura fórmula. Por lo tanto, en muchos casos entran en el IBEX ya tarde. No sé si es el caso Logista, reconozco que es una empresa que no tenemos muy analizada, no la tenemos en cartera, la tenemos en seguimiento desde hace unos meses, pero todavía nos queda mucho por pulir y por rascar para ver si es bueno entrar o no, pero bueno, son datos que creo que es bueno conocer. Son datos importantes a tener. Y por último, básicamente las expectativas de que los bancos centrales, que bueno, han errado más que han acertado estos años, han hecho una subida de tipos y la inflación fue menor de lo esperado, ¿correcto? Entonces, ¿por qué las bolsas han bajado teniendo esta situación? Sí, bueno, independientemente de la crítica a los bancos centrales, que yo creo que todo el mundo, menos el Banco Nacional de Suecia, que le ha dado un premio Nobel a un banquero central americano, causante seguramente de toda esta inflación, pero bueno, muchos errores, y entre ellos yo creo que el de ahora. Han llegado tarde, mal y como un elefante en una cacharrería. Vamos a subir tipos, y no solo la subida, sino los comentarios. Esto es lo que realmente ha hecho daño. Fijaos, vamos a poner aquí, por ejemplo, el SP, que es el índice de referencia americano, las 500 empresas más importantes. Aquí tenemos un poco, es prácticamente el mundo, el SP, ¿vale? Porque hay un poquito de todo, las empresas más importantes, todos los sectores. Y fijaos el comportamiento que ha tenido la semana pasada, que se prometía apasionante y ha sido, pues, no apasionante, sino una auténtica locura. Lo estoy haciendo grande para que se vea. Esto es el lunes día 12. Al día siguiente, martes, datos de inflación por debajo de lo esperado. ¿Qué interpreta el mercado? Ostras, datos de inflación por debajo de lo esperado. En Estados Unidos estamos hablando, como líder mundial, es el que más nos preocupa a los inversores. La Reserva Federal, que al día siguiente tenía que hablar, pues subirá pues ese 0,5% que todo el mundo esperábamos, que fue real, pero los comentarios eran, oye, pues estamos empezando a controlar la inflación, el precio inmobiliario en Estados Unidos está desplomando, con tipos de interés por encima del 7%, que el inmobiliario caiga afecta a la inflación, no es como en Europa que el precio de las casas y de los alquileres no está metido en la cesta de la compra, incomprensiblemente. En Estados Unidos, como pues, es lógico, sí que está y pesa muchísimo, pues por lo tanto solo esa caída ya provocará caída de inflación y además si no se venden casas, no se ponen parquets, no se ponen muebles, no se ponen cortinas, por lo tanto se pierde empleo porque todas estas personas que lo ponen, es un trabajo muy manual,
pues se pierden empleos, pues vamos a frenar un poquito. ¿Qué dijo Jerome Powell? Pues que no, que aquí queda mucho por hacer, que quedan muchas subidas de tipos por hacer. Pues fijaos, la alegría inicial, que además en el mismo día ya se agotó, se ve que el mercado pues se debió filtrar algo o algo debió pasar, que a media empezó, después del dato americano subieron mucho los mercados y acabaron pues muy, muy relajaditos. Fijaos, una subida inicial brutal, día siguiente Reserva Federal confirma eso, que no, pues más caídas, y día siguiente el Banco Central Europeo, que no puede ir a la zaga, Christine Lagarde, recordemos, una exministra francesa imputada por delitos económicos, que es la presidenta del Banco Central Europeo, pues dijo más de lo mismo, que queda mucho por subir y que subirán más de lo esperado. Pues más caídas de bolsas. Pues simplemente esto es lo que han provocado comentarios, que el mercado se toma en serio o se aprovecha de ello, sabiendo que los bancos centrales hace un poco más de un año decían que la inflación era transitoria y que no habría subidas de tipos muy fuertes. Por lo tanto, pues no sé si el mercado se lo cree o simplemente el mercado aprovecha las subidas que te he comentado de octubre o noviembre con estos comentarios para hacer recortes, a lo mejor pues que el mercado vuelva a suelos de octubre o menos, y pues ahí volver a meter dinero, esperemos que sea eso. ¿Y para 2023 qué se espera? Por 2023, para resumir. Pues mira, esperamos pues todavía inflaciones relativamente altas, subidas de tipos, yo creo que menos de las que hoy se espera el mercado, sinceramente, porque la inflación con la caída de materias primas y con esta ralentización económica que provocará más caídas de materias primas, yo creo que van a ser menos de lo que se esperaba. No es ir en contra de los bancos centrales, es que como se equivocan muchísimo, pues es una opinión la de los bancos centrales, yo creo que habría que descartarla. Yo creo que hay que ver más esa evolución de materias primas, esa evolución de la economía. Porque todo eso va a estar en recesión, ¿no? ¿O se prevé una pequeña correcto, recesión? Y esta bajada será incluso bajada de tipos de interés que podría haber, provocada por una recesión, ralentización económica, recesión, llámalo como quieras. Podemos ver un 2023 económicamente malo, diferente a que sea un 2023 económicamente malo con un 2023 malo para los mercados. Los mercados... Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Va a afectarte, es decir, que esté mal la economía real? No, este año que nos hemos encontrado, un año con economías, con crecimientos del PIB por encima de la media histórica, muy por encima de la media histórica, con subidas de tipos para enfriar la economía, es decir, con economía muy bien, Estados Unidos pleno empleo, subida de salarios que no para. Supongo, todo esto evidentemente se va a frenar. ¿Y qué hemos visto? Pues bolsas cayendo entre un 10 y un 20%, entre un 10 y un 15%, algunas pues un poquito más. El año que viene nos podemos encontrar lo contrario, es decir, cae economía pues mal y mercados que los inversores ya hemos descontado esa recesión, ya hemos descontado esa inflación, ya hemos descontado subida de tipos. Veremos las publicaciones de resultados trimestrales que sí que serán importantes, yo creo que cobrarán un poquito de importancia en detrimento a los bancos centrales, que yo creo que tendrán un poquito menos porque se va a suavizar mucho su discurso. Tenemos que ver cómo crecen las empresas y si crecen más o menos de esos datos que hemos nosotros incorporado en nuestros análisis, si son por encima o no de lo esperado. Posiblemente sea un año muy bueno para los mercados, creo que para la renta fija buenísimo, después del desastre del año pasado, porque como te comento, en subida de tipos sí que tengo menos dudas que habrá un freno, por lo tanto la renta fija creo que será un buen año de renta fija, y para las bolsas posiblemente sea un buen año, a pesar de que la economía pues esté por los suelos a lo mejor en algunos países. Perfecto. Bueno, Luis, pues muchas gracias y esperemos buen fin de 2022 y mejor inicio de 2023. Sí, felices fiestas a ti y a todos y muchas gracias por este año de consultorios. Muy bien, gracias.